A continuación vamos a escuchar a nuestra compañera Gloria Chicaiza de Acción Ecológica, quien nos va a dar una perspectiva nacional sobre la situación de las industrias extractivas, minería, petróleo, a nivel del país. La idea era tener como un punto de partida de donde pudiéramos hacer esta reflexión para abordar el tema de este contexto nacional. Mi compañera Alexandra, que iba a compartir conmigo la explicación sobre el tema de petróleo, no logró llegar, pero entonces el énfasis va a ser en minería, de todas maneras, a indicar un poquito sobre el tema del petróleo. Entonces mi punto de partida es en el 2008, que iniciamos con un proceso de asamblea constituyente con este nuevo gobierno, con un baño de esperanza, con una serie de energías renovadas, un proceso constituyente que terminó y que nos dejó como herencia una constitución ecuatoriana que tenía un fuerte mandato de justicia social y de los derechos de la naturaleza. Y en el horizonte el buen vivir que se iba a transformar en políticas, el buen vivir que fue tomado sobre todo de la cosmovisión andina, porque cada nacionalidad indígena tiene su propio buen vivir. En Shuar tiene otro nombre y una propia visión, ¿no es cierto? Pero este buen vivir fue plasmado en la Constitución ecuatoriana como parte de de la visión de los pueblos andinos sobre todo, ¿no? Y que nos planteaba unir a un lugar diferente, que se iba a transformar en unas políticas distintas. Vamos a la siguiente. Sin embargo, y más bien dicho, complementando a esta nueva constitución, tuvimos una serie de garantías. Por ejemplo, se aprobó el derecho humano al agua, que para nosotros también era un derecho conquistado muy importante. Se nos garantizó la soberanía alimentaria en la Constitución ecuatoriana. Se garantizó el derecho de la resistencia, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, entre muchas otras cosas que menciono aquí. Sin embargo, las leyes que empiezan a aprobarse son leyes que nos arrebatan esos derechos importantes. Todas estas leyes secundarias, después de que se aprobó la Constitución ecuatoriana, se han hecho violando la Constitución, ignorando esos derechos. Entonces es una pretensión de arrebatarnos los derechos para adecuar esas leyes a un sistema extractivista que se profundiza. Vamos a la siguiente. Y entonces somos nuevamente parte de este mundo, ¿no es cierto?, empresarial, minero, que ya en la mañana Pablo explicaba. Nosotros nuevamente como proveedores de recursos, de materia prima, en esta bombita se mira cómo hay una cantidad de inversiones enormes de empresas mineras en el mundo, y en la parte en amarillo se evidencia que hay una mayor inversión de minería para América Latina. Vamos a ver. Y por supuesto, digamos, todo esto porque en el caso del oro, por ejemplo, digamos, los precios han subido de 300 en enero del 2000, ha ido subiendo, hasta que en julio del 2011, nomás es este gráfico, llega al precio de entre 1.800 y 1.900 dólares la onza de oro, ¿no? Entonces entramos en una fiebre de explotación de minerales que explica cómo también en el Ecuador, digamos, el Ecuador forma parte ahora, está entrando a formar parte de estas grandes ligas de las que nos hemos mantenido afuera como país, ¿no? Porque Ecuador no tiene minería de gran escala hasta el momento en explotación. Vamos a la siguiente. Y entramos entonces a ese proceso y a tener unas relaciones que vamos a ver quizá más adelante, y en algunas no me voy a detener mucho para ir un poco rápido. Pero ¿qué tenemos en el Ecuador a nivel de minería en gran escala? Tenemos empresas, sobre todo cementeras, unas 4 que son cementeras. No tenemos minería de metales en gran escala. Tuvimos una experiencia de minería grande en 1880 a 1950,
con la empresa norteamericana Sadco, que se puso en Zaruma, en Portobelo, en la provincia que se llama Provincia del Oro. Y esta fue la única experiencia que tuvimos de gran escala, y se estima que de este proyecto se obtuviese en el 1800 121 toneladas de oro, y después de que se fue esta empresa, los residuos se quedaron, y alrededor de esa empresa es lo que conocemos ahora como el distrito de Portobelo, que está tan asentado y lleno de minería, sobre todo pequeña y mediana, que genera unos conflictos fuertes. Vamos. Y que tiene incluso contaminación que va hasta Perú, ¿no? La pequeña minería ecuatoriana en Ecuador está focalizada sobre todo en Nambija, Zaruma, Ponce Enríquez, que son provincias que están al sur del país. De hecho, Nambija está aquí en esta provincia de Zamora Chinchipe. Vamos allí. Entonces, entramos con esa minería que tenemos, con esa minería de pequeña escala de oro, con esas 4 cementeras que tenemos de gran escala. En vez de resolver esos problemas, en vez de ver cómo hacer para resolverlos y para detener la expansión de una minera de gran escala en el Ecuador, lo que se hace es profundizar un modelo extractivista que se evidencia en este mapa ecuatoriano, en donde vemos en círculos una gran cantidad de proyectos para hidroeléctricas, se ven círculos. En las zonas en oscuro se ven los bloques petroleros, los nuevos bloques petroleros que se van a dar en el Ecuador. Y hacia abajo miramos unas manchitas rojas que son las concesiones mineras, y que al momento se concentran acá al sur del país. Entonces, la intención de mostrar este mapa es siempre como visualizar que hay un territorio que está en disputa, y es una disputa entre unas empresas, a veces nacionales, en el caso del Ecuador para minería transnacionales, mineras, que están en disputas, y las empresas más el Estado, que debiera garantizarnos los derechos, se coluden y empiezan una disputa por ese territorio concreto. Ese territorio que tiene tierra, que tiene agua, que tiene una gran cantidad de patrimonio natural, y que esas empresas necesitan para seguir fortaleciendo su capital, para seguir reproduciendo ese capital, pero que también nosotros necesitamos para poder seguir viviendo y para poder seguir reproduciendo la vida. Entonces, esa es una disputa enorme. Ese capital, a través de esas empresas, junto con o en complicidad con el Estado, se genera una cantidad de facilidades para poder acceder a esos territorios, que se traducen en leyes, que se traducen en una cantidad de estrategias, que se traducen en una cantidad de infraestructura que se está creando y que vemos. De hecho, si ustedes empiezan a caminar frecuentemente por aquí, por Zamora, cada vez más vemos por todo lado chinos, ¿no? China está presente aquí, de hecho está construyendo una hidroeléctrica, y si van al Pangui, la empresa minera es hidroeléctrica. Vamos, Luis. Este territorio ecuatoriano nuestro, que ya tiene unas huellas de devastación, porque ahora se ve verde acá, pero antes todo era verde, y allá solo hay unos remanentes, unos lunarcitos pequeños que en algunos casos ya no deben existir. Es la huella del paso que se ha arrasado a través de las madereras, la deforestación en el Ecuador. Miramos este hueco que está aquí pelado, que es los 40 años de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, esta parte que se ve verde de acá se ha constituido en un corredor de resistencia, tanto al petróleo como a la minería, porque el petróleo, la explotación está arriba, pero en este momento hay una apertura. La 11ª ronda de licitaciones para explotación petrolera está puesta. El Bolívar creo que habló en relación a cómo se están entrando con las comunidades sin consulta, ¿no? Y hacia abajo están las concesiones para explotación minera. Entonces, ese corredor, en donde está Sarayaku, en Pastaza, en donde están los territorios Shuar, las nacionalidades amazónicas de esta parte de acá, de manera casi natural, es un corredor de resistencia al extractivismo. Sin embargo, en este momento está como abierto para que pueda ser intervenido y despojado. En el centro está en morado los páramos del Ecuador.
sobre los cuales hay amenaza de explotación minera también, y hacia las costas ecuatorianas ya desapareció el manglar y hay unos pequeños lunarcitos que casi ni se les ve. Hacia el sur del Ecuador se van concentrando las concesiones mineras. El sur del Ecuador se ha convertido en la puerta de entrada para la minería en el Ecuador. No quiere decir que solamente acá al sur haya minerales. De hecho, hay una cantidad de estudios que están evidenciando que en el país entero hay una cantidad de minerales. Sin embargo, es en el sur en donde se ha constituido en esta puerta de entrada, en este territorio binacional para explotación minera y que va a significar el desplazamiento de una cantidad de poblaciones locales que están puestas ahí con el nombre de las parroquias. Y no solamente va a desplazar cobertura vegetal, sino también a las personas. Vamos. Este mapa evidencia aquí este cordón que está del lado del Perú, que ya nos mostraba Silvia, y que está de manera nutrida de concesiones mineras, hacia arriba petroleras y del lado ecuatoriano de concesiones mineras. Se identifican como 10 prospectos mineros que están ahí señalados en el país para ser explotados. Vamos a ver. Y 5 proyectos que el actual gobierno ha denominado como proyectos de prioridad y estratégicos para ser explotado, en los que, no voy a mencionarles a cada uno. Esos 5 proyectos, para explotar esos 5 proyectos hay una cantidad de empresas mineras, ¿no? 20 son de Canadá y así numéricamente están algunas otras. China al momento para minería es solo una. Vamos a la siguiente. Aquí está en porcentajes. En el Ecuador el 40.2% es de empresas canadienses. Vamos. En este pastel se evidencia que el 1% de minerales y los proyectos responden a la explotación para plata, el 1% para hierro y el 12% para cobre y la mayor parte, el 27% para explotación de oro. Que la idea es como caer en cuenta de qué nos están hablando cuando las empresas y los gobiernos nos están diciendo que necesitamos de manera ineludible los minerales aquí y que vivimos de ellos. Se está hablando de cobre y se está hablando de oro. Vamos. Este es un mapa que ha salido hace algún tiempo que nos muestra dónde están las áreas ubicadas con factibilidad uranífera y vemos que Zamora Chinchipe es una de las áreas más importantes y Loja, que está aquí bien cerquita. Vamos. Al momento también está presente la Codelco, que es una empresa chilena, y nosotros somos al parecer el primer país que vamos a tener la presencia de la Codelco fuera de sus fronteras, explotando sobre todo cobre. Y Codelco está en alianza con otra empresa estatal china que se llama Ming Metals. Ahí la foto del presidente Correa dale nomás, con la aprobación de la nueva ley minera. Dale hasta que aparezca nuevecita. Puse, la ley de minería en el Ecuador tiene una cantidad de características, ¿no? Pero pongo este artículo, que es el artículo 28, que consideramos que es como la columna vertebral o el espíritu que quiere tener esta ley minera, ¿no? El artículo 28 se llama libertad de prospección y de hecho le garantiza a toda persona natural, jurídica, nacional, extranjera, asociación, cualquier tipo de persona puede entrar, a excepción, dice, de áreas protegidas, a excepción, algunas excepciones, que puede entrar libremente a hacer prospección. Y la prospección es la primera fase de la explotación minera. Entonces, lo que está garantizando este artículo y está representando es el espíritu de querer convertir al Ecuador en un país minero de gran escala a nivel industrial. Y quizá aquí mencionar que pone excepciones, pero no pone a excepción de las comunidades campesinas o de los territorios indígenas. Eso significa que en cualquier momento pueden entrar en las tierras campesinas o indígenas a hacer esta libertad de prospección, ¿no es cierto? Aquí está el tema de las servidumbres, ¿no es cierto? Que mismo si no está en el territorio o en la tierra, se puede pedir servidumbres si es que lo requiere el proyecto minero y bueno, presente ese espíritu de que sobre la superficie hay un dueño
y en el subsuelo hay otro dueño, ¿no? Sin embargo, para ir al subsuelo se tiene que dañar el suelo primero. Vamos. Entonces se han generado, dale nomás, unas relaciones con Canadá, con varios países, y aquí hay un grupo de los denominados BRICS. De hecho está ahí la presidenta de Brasil, el presidente de Rusia, de India, de China, y desde el 2011 Sudáfrica forma parte de este grupo de los BRICS, que es el nuevo grupo conocido como las economías emergentes, que están pretendiendo hacerle un contrapeso a Estados Unidos, ¿no es cierto?, para cambiar esta relación que había. Y para mencionar que en el Ecuador hay una fuerte influencia de Brasil en petróleo, sobre todo en hidroeléctricas. Está presente también Rusia recientemente con un convenio para poder, no está claro en el convenio si se va a exportar o se va a importar una suerte de basura nuclear a nuestro país o de nosotros hacia allá para que le procesen en una suerte de negocio para ellos también. Sin embargo, hay un convenio que está hablando de la explotación nuclear. Está presente China, déjale nomás ahí para terminar por aquí. Está presente China con el único proyecto de explotación para minería de cobre, ¿no? China es la única empresa, digamos, la empresa china que está en la cordillera de Cóndor es la única que ha logrado firmar en el Ecuador un convenio con permiso para explotación y beneficio de cobre, ¿no? Es el único proyecto que se ha firmado. Sin embargo, señalo que con China también hay una consideración especial. Nosotros como país estamos vendidos en cuerpo y alma a China porque somos el país latinoamericano que mayormente recibe inversión, pero también préstamos de China. Y por lo tanto, quizás si le das a una más, se evidencia en el país, vamos a la otra, una presencia china ahí, en varios proyectos que se traducen en proyectos petroleros, hidroeléctricos, y en este caso en la cordillera del Cóndor para explotación del cobre. Entonces, bueno, ya cerrando, porque ya me dio un ultimátum el Luigi, nosotros como país en este momento estamos entrando en esa vía sin retorno que nos estuvieron contando los compañeros de Perú, ¿no? Entrando en ese proceso extractivista minero que hasta ahora habíamos, por lo menos, nos habíamos quedado un tanto fuera. El gobierno del Ecuador, igual que el resto de países y de gobiernos de la región, está justificando el poder hacer minería, apoyándose y legitimándose en que necesita ese dinero para hacer una serie de inversión social, lo cual y dice, ¿no? Por lo menos nuestro presidente dice que son unos absurdos quienes señalan que el hacer minería o el explotar petróleo es profundizar sobre el modelo extractivista, que necesita hacer minería porque eso va a permitir hacer una transición hacia un modelo post-extractivista. Sin embargo, lo que vemos cada vez más es que nos metemos en un círculo vicioso, porque con esa extracción que, por ejemplo, se va a dar en la cordillera del Cóndor a través del proyecto Mirador, se van a generar unos daños enormes. Ya nos contaban los impactos ambientales, ya vimos una laguna vaciada, ya vimos lo que es la minería de gran escala y sobre todo de cielo abierto. Entonces se generan unos daños enormes, sociales, ambientales, económicos, que pretenden ser compensados con algunos remedios y algunas medidas económicas. Para poder hacer eso se hace más minería, pero a la vez se necesita más explotación para tener más dinero, lo cual nos deja como un camino sin retorno. Entonces, quizá por ahí me quedo con el tema del Ecuador, porque no avanzó a contarles más.